Buenas tardes, nuevamente los saludo, Oscar Eduardo Figari Seminario. Seguimos con nuestras sesiones de organización y constitución de empresa. Hoy día vamos a hablar de la sociedad comercial de responsabilidad limitada y la sociedad anónima cerrada. ¿Por qué estas dos? ¿Cuál es la importancia que tienen? Estas dos sociedades tienen una característica. Tienen muchas similitudes y son además las que mejor se prestan a los modelos de negocios de microempresas, pequeñas empresas, que es lo que normalmente nosotros tratamos de desarrollar en nuestros emprendimientos. Entonces, entender este tipo de sociedades son las que... A ver, ya está acomodado esto. Entender este tipo de sociedades es lo que más nos va a servir en la gestión empresarial. ¿Por qué? Porque es los modelos con los cuales vamos a trabajar. Básicamente, o sea, podemos trabajar con otros, pero estos son los que se prestan a nuestro tamaño de empresa. Entonces, nosotros empezamos el primer día, bueno, el primer día hablamos un poco el lunes de qué es la importancia de ser formal. Y analizamos toda esa parte. De ahí analizamos el tema de el día de ayer, hablamos de lo que es una persona natural con negocio y lo que es una empresa individual de responsabilidad limitada. Hasta ese momento lo que hemos hablado es de una persona que hace negocios, una persona que hace empresa. Hoy día vamos a hablar ya de hacer sociedades, de trabajar en grupos de personas. Y por eso es que es importante, por el tamaño, hoy día vamos a hablar de grupos de personas, pero de grupos de personas que son un poco lo que nosotros hacemos. Mínimo 2, máximo 20, es un tamaño totalmente razonable. Y ahí es donde tenemos la sociedad anónima cerrada y la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Entonces, mirando un poco el diagrama que tenemos adelante, tenemos las personas naturales que pueden ser con negocio o pueden ser profesionales. Ayer les hablaba también de las personas que giran recibos por honorarios. De ahí entramos al tema de la persona jurídica. ¿Cuál es la importancia de la persona jurídica? Para quienes lo recuerdan, cuando yo me constituyo como persona jurídica, yo lo que logro es independizar mi patrimonio del patrimonio de la empresa. Y entonces la empresa es responsable por su accionar, por su gestión con su capital, y no afectan el capital, no afectan el patrimonio de los socios. Entonces, eso es una persona jurídica. Y dentro de las personas jurídicas, ayer vimos la primera, que era la empresa individual de responsabilidad limitada. O sea, cuando una sola persona desea hacer empresa, no quiere socios, pero quiere ser persona jurídica. Entonces, ahí la tuvimos. Entonces, hoy día vamos, bueno, continuando dentro de las personas jurídicas y de alguna manera vamos a revisar todas de pasadita. Hay las que son sin fines de lucro, que son las asociaciones, las fundaciones, los comités.
Y vienen las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles ya son las para hacer negocio. Hay las sociedades de personas, donde tenemos las sociedades colectivas, las sociedades en comanditas simple, la sociedad civil y la sociedad civil de responsabilidad limitada. Y luego vienen las sociedades de capital, que es donde un poco trabajamos nosotros, donde tenemos la familia de las sociedades anónimas, de las cuales vamos a ver una hoy día, la sociedad en comandita por acciones, que es una variante de una sociedad anónima, es una cosa que cuando la veamos la entenderán, y de ahí viene la sociedad comercial de responsabilidad limitada, que también vamos a conversar hoy día. ¿Ok? Entonces, ese es el camino que vamos a seguir. Y les pido, por favor, que en esta parte participen, pregunten, comenten. ¿Por qué? Porque hoy día estamos hablando de los temas que a ustedes les interesan, es sobre dónde van a crear y manejar su empresa. Entonces, esa es la parte importante. Entonces, la sociedad comercial de responsabilidad limitada tiene ciertas características personalistas y también tiene características capitalistas. Bueno, acá menciona que es como una versión anterior a la sociedad anónima cerrada. Realmente era lo que existía antes. La sociedad anónima cerrada, que la vamos a ver después, se creó con la idea de reemplazar al modelo de la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Lo que pasa es que esto lo he repetido una y mil veces y lo seguiré repitiendo. En el Perú lo temporal se hace eterno y este es uno de esos casos. ¿Por qué? Porque la idea de que la sociedad anónima cerrada reemplace a la sociedad de responsabilidad limitada debería haber estado acompañada de algún tipo de disposición transitoria en la creación de la sociedad anónima cerrada, de manera en que en un plazo de tiempo todas las sociedades de responsabilidad limitada se conviertan en sociedades anónimas cerradas, cosa que no sucedió. Entonces hoy día conviven y hoy día se crean nuevas sociedades de responsabilidad limitada, que no debería suceder, pero bueno, es algo con lo que tenemos que vivir y sucede. Entonces, ¿cómo se constituye la sociedad de responsabilidad limitada? Primero, los socios o los aportantes deben pagar por lo menos el 25% de las participaciones. O sea, en el caso de la sociedad comercial de responsabilidad limitada, no hablamos de acciones, hablamos de participaciones. Y entonces deben estar pagadas en no menos del 25%. ¿Ok? Y lo normal es que este dinero esté depositado en un banco a nombre de la sociedad, y que una vez que se constituye la sociedad, se abre ya la cuenta corriente de la sociedad. Se hace la escritura pública en un notario, se eleva a registros públicos, se reserva el nombre, se siguen todos los trámites normales, ¿ok? Y es un periodo o sea, la constitución de la empresa no es que yo voy a la notaría, digo, quiero tener mi empresa, este es el nombre.
y que al día siguiente mi empresa está operativa. La verdad, muchos dicen de que hay sistemas rápidos y demás, pero eso toma entre una semana y 15 días en la práctica. O sea, hay que ser realistas. Lo mismo pasa si uno lee la norma de Digesa, uno saca un registro sanitario en 7 días útiles. Bueno, al que se lo den en 7 días útiles, que me avise para felicitarlo, porque lo normal es que se demoran más. Ahora, las participaciones son iguales, acumulables e indivisibles, ¿ok? Y no pueden ser incorporadas en títulos o valores, ni tampoco se les puede denominar acciones. Pero una participación, cada participación puede ser, por decir, de un sol. Entonces, el señor es dueño de, no sé, 200 participaciones de un sol, hay un segundo dueño de 200 participaciones de un sol, hay un siguiente dueño de 200 y al final son dueños de una empresa que han constituido con un capital de 1.000 soles. ¿Ya? Los aportes deben ser en dinero. La sociedad comercial de responsabilidad limitada no se le puede aportar en bienes, tengan en cuenta eso es importante. Si yo quiero aportar un terreno, un carro, una maquinaria, etcétera, ya no puedo hacer una sociedad de responsabilidad limitada, puedo hacer una sociedad anónima cerrada. O termino aportando en dinero y después le alquilo el equipo o lo que fuera. O hasta se lo vendo. Pero primero la tengo que constituir con dinero. Esa es una característica de la sociedad de responsabilidad limitada. Cuenta con un mínimo de 2 socios y un máximo de 20 socios. Por su naturaleza cerrada es una alternativa a las empresas familiares. El capital social está basado en participaciones y los socios responden en forma limitada por el monto de lo que aportaron. O sea, la empresa responde por su propio patrimonio, ¿ya? No responde con el patrimonio de los aportantes. ¿Qué otra cosa más tenemos? Esta sociedad rige su vida por la junta de socios. La junta de socios es cuando se reúnen todos los aportantes y ellos toman la decisión de las acciones que es para seguir en la gestión de la empresa. En el estatuto de la sociedad de responsabilidad limitada debe figurar cuáles son los medios en que las decisiones de esta junta de socios deben ser validadas para poder ser representativas. Todo lo que se acuerde en la junta de socios termina inscrito en registros públicos, que es donde se queda grabado o queda registrado las acciones a seguir. Entonces, esa es una característica. Como este modelo societario requiere que todas sus acciones terminen inscritas en registros públicos, primero, trabaja muy de la mano con la notaría y segundo, es algo engorroso en su gestión. Es más, una transferencia de propiedad en este modelo tiene que ser inscrita en registros públicos inmediatamente. Cosa que no sucede en la sociedad anónima, sino que simplemente se inscribe en el libro de matrícula de acciones, que lo vamos a ver más adelante. Entonces,
¿Cuál es el contra que yo le encuentro a la sociedad comercial de responsabilidad limitada? Es que nos obliga a ser demasiado burocráticos en la gestión. Y eso hace que sea de alguna manera un modelo pesado de gestión. Esa junta de socios es la que nombra al gerente general y el gerente general es el que representa a la sociedad. Tengan en cuenta lo siguiente. Esta representación de la sociedad es la que va a permitir efectuar todos los trámites. Entonces, vienen junta de socios y gerente general. En la sociedad comercial de responsabilidad limitada no existe ni por opción algo parecido a un directorio. Viene de frente, de la junta de socios al gerente general. Y por eso es que la sociedad de responsabilidad limitada también tiene entre 2 y 20 socios para hacer fácil ese manejo. Si tuviera más socios sería complicado y ahí es donde se hace necesario el directorio en ciertos tipos de sociedades anónimas. Hasta ahora espero que venga quedando claro el tema de la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Ok. Ahora, el nombre sociedad comercial no quiere decir de que solo se pueda dedicar a temas comerciales. Se puede dedicar a temas industriales, no hay ningún problema. Es un modelo societario y como tal hay que tomarlo. Ahora vamos a hablar de la sociedad anónima cerrada. En la sociedad anónima, bueno, empecemos. La sociedad anónima cerrada es hija de la sociedad anónima. Y vamos a estudiar mañana, mañana no, el sábado, el tema de la sociedad anónima. Y vamos a estudiar la sociedad anónima abierta. ¿Qué sucede? La sociedad anónima y la sociedad anónima cerrada tiene acciones, o sea, acá sí, el capital que yo aporto se convierte en acciones. Yo soy accionista de la empresa. Igual que la sociedad de responsabilidad limitada, tiene un mínimo de 2 socios y un máximo de 20. ¿Se dan cuenta cómo cuando yo les decía que la sociedad anónima cerrada nació con la idea de reemplazar a la sociedad de responsabilidad limitada? Es por eso que tienen muchas cosas en común. En este tipo de sociedades también prima las condiciones personales de los socios y no solo de quien aporte el dinero. Igual, muchas de estas sociedades son empresas familiares. Ahora, cuando hablo de empresas familiares, tengo la alternativa, o sea, de hablar de una empresa familiar o de una empresa de gente amiga, de gente que tiene amistad entre ellos. Y eso es un poco lo que tenemos. O sea, son estas empresas relativamente chicas o empresas con pocos accionistas que de alguna manera hacen la participación en la gestión de la empresa. Muchas veces en el caso de la empresa individual, de la sociedad comercial de responsabilidad limitada o de la sociedad anónima cerrada, los mismos accionistas forman parte del staff administrativo de la empresa. Ya, entonces tengan eso en cuenta. Igual que en el caso de la sociedad comercial de responsabilidad limitada,
los problemas que pueda tener financieros la empresa no se representan sobre el patrimonio de los accionistas, sino que de alguna manera son representados solo por el capital de la empresa. Entonces tengan eso en cuenta. Algo que en esta empresa sucede, no puede inscribir sus acciones en el registro público del mercado de valores. ¿Esto qué significa? Sus acciones no se pueden cotizar en bolsa. La transferencia de estas acciones es entre personas. Normalmente, tanto en la sociedad comercial de responsabilidad limitada como en la sociedad anónima cerrada, la prioridad de compra de acciones la tienen los accionistas vigentes. Si ellos ya no desean la compra de acciones, ya se puede ofertar al exterior. Esta empresa tiene una junta general de accionistas. Esta junta general de accionistas funciona como la junta de socios de la sociedad comercial de responsabilidad limitada. En el caso de la sociedad anónima cerrada, puede tener directorio, no es obligatorio, puede. Si los accionistas lo deciden cuando hacen el pacto social de la empresa, determinan que la empresa va a tener directorio, un directorio que tiene que estar formado mínimo por 3 personas. Pero si ellos lo decidieran, la empresa puede no tener directorio y no pasa nada. En ese caso, las funciones del directorio las asume el gerente general, ¿ok? Y tiene un gerente general que es quien representa a la sociedad. Como hemos dicho que las personas jurídicas tienen obligaciones, derechos, también tienen que ser representadas, o sea, tienen que de alguna manera poder ejercerlos. ¿Y quién es el que está en condiciones o en forma de ejercerlo? Ese es el gerente general, es quien va a representar a la empresa en todos sus trámites y gestiones. Un poco hasta acá vemos que tienen muchas cosas en común, ¿ya? En la sociedad anónima cerrada sí se puede hacer aportes en bienes, ¿ok? Sí se puede hacer aportes en bienes. Entonces, si ustedes quisieran aportar, por decir, uno va a aportar dinero, otro va a aportar un terreno, otro va a aportar vehículos, la mejor forma es la sociedad anónima cerrada. Ahora, la sociedad anónima cerrada tiene una característica. Por ley debe crear un fondo a partir de sus utilidades, o sea, genera utilidades y un porcentaje de esas utilidades, si no me equivoco es un 10%, van a un fondo que queda de manera intangible reservado para poder pagar cualquier obligación de la empresa en caso de que ésta se liquide y demás. Y ese fondo se va a crear hasta cubrir el valor del capital social de la empresa. Entonces, ese fondo va a ir a un banco y va a llegar a cubrir el capital social de la empresa. Entonces, si hay que liquidar la empresa y pagar a los proveedores y demás, existe un fondo de dinero.
ahí tenemos una segunda diferencia con la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Ahí se dan cuenta de que tienen opciones para elegir una u otra. ¿Ok? Yo les digo, ahora, las decisiones y la gestión de la sociedad anónima cerrada se registra en sus libros. O sea, si yo hago una transferencia de acciones, basta que la registre en el libro de matrícula de acciones. No necesito estar dirigiéndome a registros públicos para cada decisión de la empresa. Lo único que tengo que registrar, y eso sí, es cuando cambian los poderes de la empresa. O sea, por decir, renuncia un gerente general y entra un nuevo gerente general, el nuevo gerente general, de alguna manera, tiene que ser inscrito en registros públicos. ¿Por qué? Porque así cuando piden una vigencia de poder va a figurar y va a poder representar a la sociedad y hacer los trámites. Si no está inscrito en registros públicos, esto se pierde porque la capacidad de representación y de gestión no se materializa. Entonces, es importantísimo esa inscripción, que es la del gerente general. ¿Ok? Es el único caso que es realmente trascendente, esta inscripción en registros públicos en el caso de una sociedad anónima cerrada. En la sociedad comercial de responsabilidad limitada, todo debe ser registrado. ¿Ok? No sé si hasta ahora tengan alguna duda, alguna pregunta. Los veo demasiado tranquilos hoy día, sobre todo tratándose de un tema como este. Lo que va a pasar, y por eso yo les sugiero que lo hagan, y me ha pasado ya en sesiones, en programas anteriores que hemos tenido de este tema, que en los últimos días, cuando estamos cerrando y empezamos a hablar de los temas tributarios, de los temas laborales, resulta que se concentran todas las preguntas de todo el curso y muchas veces nos vemos asfixiados por que ya el tiempo no da. Y tengan en cuenta que estas sesiones son de 1 hora y terminada la hora yo tengo que entregar la sala para el que sigue. Por eso a mí me gusta de que me vayan haciendo las preguntas sesión a sesión y vamos avanzando. Tomando a manera de resumen, la sociedad comercial de responsabilidad limitada tiene de 2 a 20 socios participacionistas, o sea, son dueños de participaciones, no de acciones. La denominación es el nombre que ustedes quieran, seguido de las siglas, o sea, pueden ser el nombre que, como les digo, el nombre que quieran, Juanito López, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, o Juanito López SRL. Ambas son válidas. La Junta General de Socios y la gerencia representan los órganos de gobierno. El capital social está representado por participaciones. No me vayan a decir acciones, ¿ya? Y deberán estar pagadas cada participación por lo menos en un 25%. Les hago estos comentarios y soy bastante pesado en esto y repetitivo, y en este programa siempre soy repetitivo y incido, porque a mí me ha pasado que me llegaban alumnos del curso de tesis que yo dictaba en alguna institución
y me llegaban con información de alguna manera errada, porque yo les preguntaba y me decían, bueno, voy a hacer sociedad de responsabilidad limitada porque soy una microempresa, o voy a hacer una sociedad anónima cerrada porque soy microempresa. Partamos de lo siguiente. El modelo social o societario es uno. El modelo tributario es otro. Y el modelo laboral es otro. El modelo societario yo lo inscribo y lo manejo frente a registros públicos. El modelo tributario, que es registros públicos, es la SUNARP, o sea, Superintendencia Nacional de Registros Públicos. El modelo tributario yo lo manejo frente a la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, dos entidades diferentes. Y el modelo laboral yo lo manejo con una inscripción en el REMIPE, en el Ministerio de Trabajo, una tercera entidad. Entonces, cada una es independiente de la otra, ¿ya? El tiempo de vida de una sociedad comercial de responsabilidad limitada es indeterminado. O sea, yo la creo y va a vivir hasta que yo decida disolverla por alguna de las causales de disolución que están en el estatuto de la empresa. O sea, las empresas cuando crean su estatuto ponen algunas normas y entonces para liquidar la empresa tiene que pasar esto, para vender la empresa tiene que pasar esto, o sea, los aumentos de capital tienen que ser bajo estas condiciones y diferentes características que van a ser representativas de la gestión que se está realizando. Ok. La transferencia, y como les dije, la transferencia de participaciones, se formaliza mediante escritura pública y debe inscribirse en registros públicos de personas jurídicas. ¿Ya? Esta empresa todo termina en registros públicos. Entonces, ahí tenemos las características. Ahora, vamos a ver un cuadrito igual, pero de la sociedad anónima cerrada. Tiene de 2 a 20 accionistas, exactamente igual que la otra. La denominación, el nombre que ustedes quieran, seguido de las palabras sociedad anónima cerrada o de las siglas SAC. Ok, hasta ahí estamos en algo bastante similar. Los órganos, acá sí tienen Junta General de Accionistas, lo que les decía, directorio de manera opcional y gerencia. Como estas son empresas donde muchas veces la cantidad de socios es pequeña, 2, 3, 4, 5, entonces muchas veces se obvia el directorio y cuando dicen, bueno, vamos a hacer una presentación del directorio, realmente es una presentación ante todos los accionistas y ahí es que se ve. El periodo de duración puede ser determinado o indeterminado. O sea, cuando yo creo la empresa, en el pacto social, yo puedo poner si es de vigencia indeterminada o si es de vigencia determinada. El capital social de la empresa pueden ser aportes en moneda nacional, en extranjera, y en contribuciones tecnológicas intangibles, en bienes físicos. O sea, yo puedo aportar lo que tengo. O sea, de repente no tengo dinero, pero tengo
que aportar. Entonces, eso es válido. Yo puedo aportar una marca, por ejemplo, yo soy propietario de algunas marcas, yo las puedo aportar como parte de capital a una sociedad. ¿Ya? La transferencia de acciones, en este caso se anota en el libro de matrícula de acciones de la sociedad y con eso se ahorraron el ir a una escritura pública y registros públicos. Entonces, de esta manera vamos viendo las diferencias que hay y las igualdades que hay. En la práctica, ambas sociedades operan de buena manera. Ambas sociedades son modelos para pequeñas empresas o microempresas. Pero lo que yo siempre digo es, tengan cuidado porque la sociedad anónima cerrada es más dinámica. O sea, las decisiones que nosotros tomamos se plasman en su ejecución de manera mucho más rápida en una sociedad anónima cerrada que en una sociedad, perdón, que en una empresa, sociedad comercial de responsabilidad limitada. ¿Ok? Eso ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en la sociedad comercial de responsabilidad limitada la decisión va a terminar inscrita en registros públicos y de ahí recién se convierte en oficial. Entonces tengan eso en cuenta. ¿Qué otra cosa más tenemos? Tenemos que decidir en un momento dado por cuál vamos. Entonces hay que empezar a mirar y cuando empiecen a mirar, miren las diferencias. Eso es lo que siempre les digo. Van a querer hacer una retención del 10% de las utilidades para, o se la van a permitir ustedes. O sea, la verdad a mí no me molesta. Yo normalmente todas las empresas que he constituido, las he constituido como sociedades anónimas cerradas. No las he constituido como sociedades comerciales de responsabilidad limitada. Pero esa es una decisión de Oscar Figari. ¿Ya? De alguna manera, quien influyó en mí fue mi hermano que es abogado y a él también le gusta este modelo societario. Y entonces ya me acostumbré. Pero eso no quiere decir que sea obligatorio. ¿Ya? ¿Qué libertad les da la sociedad comercial de responsabilidad limitada? Que con pagar el 25% de las aportaciones ya la pueden constituir. En el caso de la sociedad anónima cerrada, el capital tiene que estar íntegramente suscrito y pagado. Entonces tengan eso en cuenta. Son cosas que de alguna manera van a representar parte de la realidad de la empresa. Ok. Entonces, esas son decisiones que ustedes deben tomar. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Lo primero, y empezamos hablando ayer de las empresas individuales. La persona natural con negocio, que no es una persona jurídica, se puede inscribir en el RUS, en el nuevo RUS. Pero ninguna de estas sociedades puede trabajar bajo el nuevo RUS. Tienen que trabajar bajo el régimen especial de impuesto a la renta o bajo el
régimen MIPE tributario o bajo el régimen general de impuesto a la renta. O sea, cualquiera de esos tres. Y es por donde van a tener que operar. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo de modelos tributarios. Todavía nos vamos a mover unos días sobre los modelos societarios, un poco que vamos a ver. Hoy día terminamos con la sociedad comercial de responsabilidad limitada y la sociedad anónima cerrada. El sábado vamos a hablar de la sociedad anónima y de la sociedad anónima abierta, para que tengan claro. El día lunes vamos a hablar de otros tipos de sociedades. El día miércoles vamos a hablar de la Ley General de Sociedades de Interacción entre Sociedades. Acá realmente la sesión de lunes y miércoles van a ser muy interrelacionadas una con otra, porque esas otros tipos de sociedades están muy asociados al tema de la Ley General de Sociedades y también al tema de interacción entre sociedades. Y ya el día 28, que es el próximo miércoles, el próximo el próximo jueves, empezamos con los regímenes tributarios. Vamos a trabajar el jueves el régimen único simplificado y el régimen especial del impuesto a la renta. Y el día sábado vamos a hablar del régimen MIPE tributario, el régimen general. Y vamos a ir haciendo un análisis de las ventajas y desventajas de colocarse en cada uno de ellos. El día 3 vamos a hacer un capítulo de trámites de constitución y puesta en marcha. El día 4, que es un jueves, vamos a estar viendo los trámites de registro de marca, cómo se hacen, y demás registros especiales, y algún tipo de cronograma de implementación. Y el día 6, que es el 6 de febrero, vamos a ver conclusiones, recomendaciones y comparaciones. Y también ahí vamos a hacer parte, vamos a terminar lo que es el cronograma de implementación. Bueno, teniendo todo esto, paso a... Acá, ¿qué pasó? Que no... Bueno, para empezar el proceso de constitución de una empresa, ustedes tienen que haber tenido la idea de negocio, ante el proyecto, un plan de empresa, que es un plan de negocios, una evaluación técnica, y de ahí van al proceso de constitución de la empresa. ¿Ok? Como ya les dije, van a tener un empleo seguro, van a ser sus propios jefes, van a ser quienes tomen las decisiones, se sentirán bien porque van a hacer lo que les gusta. O sea, nunca hagan una empresa sobre un tema que no les gusta, ¿eh? Esa es una sugerencia. Van a tener una vida profesional y social muy, muy activa. Y van a ganar tanto como sean capaces de ganar. Cuando uno se vuelve empresario, uno tiene un problema y tiene una ventaja. Uno puede ganar todo lo que quiera ganar, pero también, si uno no maneja correctamente, tampoco va a ganar. Las desventajas de ser empresario, de cada 100 emprendedores,
15 llegan a poner en marcha la empresa y de estas 15, 12 quiebran antes del tercer año de vida. Esa es una estadística. Eso no quiere decir de que una empresa esté condenada al fracaso. Justamente si uno sigue los pasos correctos y hace sus estudios, hace su plan de negocios y tiene todo mapeado correctamente, no tiene por qué fallar. ¿Ok? Y a nivel psicológico, la presión de manejar una empresa es realmente grande. O sea, pesa. ¿Por qué? Porque ustedes piensan en ustedes y en toda la gente que está debajo de ustedes. Bueno, ya saben mi nombre, Oscar Eduardo Figari Seminario, mi correo es ofigari@hotmail.com, mi WhatsApp es el 999-40-9560 y estoy a su disposición para lo que quieran. Justo hoy día en la mañana, algún alumno mío que ha estado en este curso o en algún curso similar que he dictado en algún momento como parte de otro programa, me escribía y me preguntaba, profesor, ¿en qué régimen tributario debo colocarme si yo me dedico a tal cosa? Y la verdad, yo no puedo decirte en qué régimen tributario o en qué régimen social colocarte. ¿Por qué? Porque yo no conozco de cerca tu negocio. Entonces, ustedes tienen que aprender a analizarlo. Así como yo les digo, a mí me gusta más la sociedad anónima cerrada. Si ustedes me preguntan por el régimen tributario, también tengo una preferencia. Pero es ¿por qué? Por lo que yo considero. Hay gente que no lo considera así. ¿Ok? Entonces tengan eso en cuenta. Si es que no tenemos ninguna pregunta, si es que no tenemos ninguna preocupación por parte de ustedes, yo voy a entregar ya la sala para que quien siga pueda de alguna manera ya empezar con tiempo y no estar corriendo a última hora. Les agradezco haberme acompañado. Espero que la sesión les haya parecido interesante. Espero también que mis comentarios les hayan parecido interesantes. O sea, yo les digo la verdad, o sea, yo he creado empresas y todas las he ido por el lado de la sociedad anónima cerrada. En el tema tributario sí he tenido, y cuando veamos el tema tributario, sí he tenido ciertas obligaciones. ¿Por qué? Porque una empresa la hice RER, que es para mí el modelo que más me gusta. Y nunca tuve problema con eso y me funcionó perfecto. Pero las demás no pude. ¿Por qué? Porque existen ciertas limitaciones legales y cierto tipo de negocios no pueden ir al RER. Y entonces me vi obligado a colocarlos en el régimen general por estas características. Pero fue un tema vinculado a la legislación del RER y de los otros modelos tributarios. Entonces ahí sí no, yo no podía hacer nada. No me quedaba nada más que aceptar y hacerlo. Bueno, ahora sí, ya es momento. Muchas gracias, Huber, por el comentario. Les agradezco a todos y nos estamos viendo el día sábado. Muy buenas tardes, hasta luego y que descansen.